Él fue el primer novelista histórico que nos abrió el camino a todos los que después hemos hecho este género de novela. Nos preguntaban los periodistas antes en las entrevistas si el Código Da Vinci había supuesto algo para nosotros. En realidad no, porque tanto él como yo empezamos muchísimo antes, y a la novela histórica no le hace un favor ni ningún desfavor el Código Da Vinci, porque simplemente es una novela de ficción y nosotros hacemos novela histórica. Dicho esto, pues yo le voy a preguntar a José Luis, a mi gran amigo, qué entiende él por novela histórica, que él diserte lo que le parezca, yo haré luego lo propio. Y una vez que terminemos, pues nos sometemos a las preguntas de nuestro amable público, y si quieren entrar en la cocina de cómo hacemos nuestras novelas y de cómo al final pues esa arquitectura se termina, con un placer y un gusto enorme. Así que, amigo y maestro José Luis, bienvenido a Cádiz. ¿Qué es para ti la novela histórica? ¿Qué entiendes por novela histórica? Pues, primero, creo que es de obligación dar las gracias a la Universidad de Cádiz por estas presencias literarias en la universidad y al ayuntamiento, por supuesto, y evidentemente a los organizadores de las presencias y a mi buen amigo, como se ha podido comprobar en esta laudatoria presentación, Jesús Maeso, que además me ha llamado Juan el Bautista, el antecesor. Me imagino que eres Cristo, ¿no? No pretendía eso. Muchas gracias, es una broma, ¿no? Muchas gracias a la Universidad de Cádiz por invitarme. Yo estoy encantado, lástima que esté tan poco tiempo, pero estoy encantado porque esta ciudad realmente es la tercera vez que estoy en Cádiz, desgraciadamente, pero no es dorar la píldora, sino que parece una ciudad absolutamente espléndida. Además, un día como hoy, después de 20 días seguidos de niebla y de 0 grados en Zaragoza, pues encontrarse con esta ciudad, con esta luz y con este clima es una maravilla, y con la ciudad y con ustedes, evidentemente. Bueno, pues pasamos ya a entrevistarnos, ¿no? Yo me he hecho la primera pregunta: ¿qué es para mí, qué entiendo yo por novela histórica? Voy a hacer unas rapidísimas reflexiones y luego le preguntaré lo mismo, ¿no? Yo soy un historiador, permítanme la falsa modestia, ¿no? Profesional. Me dedico a la enseñanza en la universidad y sobre todo soy un apasionado de la historia, lo cual es peligroso, porque cuando una disciplina te apasiona, pues puedes verla con un cierto desenfoque y verla con tanta contundencia que a lo mejor la realidad la desvirtúes un poquito, la desenfoques, ¿no? Pero bueno, no me importa demasiado. Mi pasión por la historia me lleva además a una pasión añadida, que es la pasión por enseñar y por contar historia. Yo soy un hombre, Jesús me conoce muy bien, por muchas razones, políticas, personales, etcétera, bastante crítico. Y he sido muy crítico en la universidad y sigo siendo muy crítico hasta conmigo mismo en la vida. Y yo entendía que la universidad se quedaba muy cortita, por lo menos en mi disciplina, en la historia, se quedaba muy cortita a la hora de buscar nuevos caminos para transmitir lo que estaba haciendo, insisto, por lo menos en mi disciplina, en la disciplina de la historia. Quizá los historiadores españoles, durante muchísimos años, por muchísimas razones evidentemente, hemos estado encerrados en una especie de campana de cristal, ajenos a lo que estaba pasando alrededor, incluso a los historiadores de contemporáneo. Daba la impresión de que la disciplina de la historia en la universidad era una materia más de trabajo, como podían ser las matemáticas o la física cuántica. Para mí la historia no es solo una disciplina de estudio, una disciplina que se enseña, una materia académica. Para mí la historia es sobre todo un elemento fundamental de reflexión para la comprensión del ser humano. Entendía cuando comencé a escribir novela histórica hace ya 9 años, entendía que la novela histórica podía ser un vehículo extraordinario para que la historia saliera de la universidad. Por las razones que os he dicho y otras muchas, la historia había quedado reducida al ámbito académico y como tal, quizá por culpa de los propios historiadores, y en esto soy autocrítico, la historia nos la habíamos quedado para nosotros solos. Durante mucho tiempo, durante 40 años,
La historia quedó en manos del franquismo, y el franquismo manipuló, tergiversó, adulteró la historia de España, la historia en general y la historia de España en particular, hasta extremos absolutamente sonrojantes. Desgraciadamente, los historiadores españoles no comprendimos en su momento que teníamos la obligación moral y la obligación profesional de sacar la historia fuera de las aulas. Nos creíamos que escribiendo artículos y libros de historia, que explicando nuestra disciplina a los alumnos que se matriculaban en la facultad, habíamos cumplido. Y no, yo creo que había que ir más allá. Y respeto muchísimo a los profesionales que entienden que su labor debe reducirse exclusivamente al mundo académico, al mundo de las aulas, al mundo de los ensayos, del ensayo histórico y al mundo de los artículos científicos. Los entiendo, los comprendo y me parece muy bien. Pero en mi caso, que soy un historiador que pretende estar comprometido con su tiempo, creo que el historiador tiene que ir más allá. Y me pareció que la novela histórica era ese vehículo extraordinario para transmitir esa pasión de contar historias que yo tenía y de reflexionar sobre la historia para entender lo que somos. Para mí, y ahora ya voy a la pregunta de Jesús, después de esta reflexión sobre la novela histórica, para mí la novela histórica tiene que cumplir dos premisas fundamentales. En primer lugar, no falsificar, no adulterar, no torcer la historia. No me refiero a interpretar la historia. Cada tiempo, cada historiador, cada corriente, cada tendencia historiográfica, incluso cada generación tiene su propia manera de comprender la historia, incluso los conceptos de la historia. Ahora casi nadie habla de reconquista con mayúsculas, ¿no? Bueno, ahora está volviendo, pero casi nadie hablaba de reconquista con mayúsculas. Recuerden los fastos de 1992, nadie hablaba de la conquista y evangelización de América. Se empleaba el eufemismo de el encuentro entre los dos mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la generación en la que estamos, en los tiempos en los que estamos, pues políticamente correcto era hablar así y no hablar de reconquista con mayúscula o de batalla secular o de conquista y evangelización de América. Bueno, influyen modas, corrientes, tendencias, circunstancias históricas, momentos actuales. Cada generación, cada tendencia está repensando, reescribiendo, reflexionando permanentemente sobre la historia. Por tanto, la historia tiene que estar, insisto, se puede interpretar, pero no falsificar. Ese es el primer postulado, para que una novela histórica sea tal. Y en segundo lugar, el sustantivo novela, tiene que contener literatura. Es decir, tiene que haber un pulso narrativo que, aunque introduzca elementos de ficción, incluso personajes de ficción, y tanto Jesús como yo lo hemos hecho frecuentemente en las últimas novelas, esos personajes de ficción, sean o no principales en la novela, no chirríen con la historia.